Buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Indudablemente el juego viene presentando unos altos y bajos que alarman a más de uno. Ha sido una etapa difícil tanto para jugadores como para creadores de contenido y hasta el mismísimo equipo de TLT. Esta problemática se ha reflejado en la falta de videos, pues prácticamente ya hemos casi abordado todo durante estos años, y lo poco que se agrega pues no nutre y no sienta las bases de un contenido duradero o interesante. Casi hemos estado, como se suele decir coloquialmente, raspando la olla para no dejar morir el juego. Ahora la gran pregunta es, ¿DieR desaparecerá? ¿Llegó el día en el que caerá en el olvido? ¿Finalmente ha muerto este grandioso juego? La respuesta, para sorpresa de muchos, es no. DieR Survival no morirá, la nueva generación lo mantendrá a flote. Quizás las estrategias utilizadas por TLT no están siendo completamente certeras y efectivas, pero con el tiempo han dado el brazo a torcer y están escuchando aún más a sus comunidades. Entonces, ¿volverá la época dorada del DieR? Yo diría que no, o bueno, no por el momento, pues para acercarse a lo que un día fue, tendrán que reestructurar los cimientos de algunas mecánicas actuales y añadir contenido duradero, desafiante y que motive al usuario a seguir jugando. No basta con eventos temporales, ni con pases de batallas o misiones secundarias de campamentos. El mapa es vasto y las oportunidades podrían ser muchísimas, solo que ellos como que no entienden o no logran dimensionar tal magnitud. Y seguramente tal vez esto lo vemos desde una perspectiva de nostalgia, pues aún hay muchísimos jugadores antiguos que esperamos a que DieR vuelva a encender esa chispa y esas ganas de seguir jugando y dándole horas y horas al vicio. Pero bueno, para fortuna de muchos ha llegado la temporada más esperada por bastantes jugadores, el cierre de año. Estos 3 meses son los más movidos en el juego. Hemos entrado en octubre y a mitad de mes podría llegar el evento de Halloween, uno de los más esperados y mejores festivales que existe hasta el momento, en donde podrán conseguir una gran variedad de artículos especiales y súper curiosos que van a potenciar cualquier tipo de partida. Por lo general, este evento de Halloween toma parte de octubre y se lleva también el mes de noviembre. Y luego en el mes de diciembre llegará el evento de Año Nuevo, otro festival que alberga la mayoría de los objetos más rotos en el juego. Ahí está el rifle de estearina, el bastón de Papá Noel, la armadura polar, la pandereta, el terem de Moros, en fin, un montón de cosas súper interesantes y útiles. Estos meses significan consumo, actividad y una gran oportunidad que deberá aprovechar TLT para cautivar a sus jugadores y atraer a otros más. Las decisiones estratégicas que tomen para esta temporada va a determinar el éxito y el movimiento del juego para el siguiente año. Esperemos que no reciclen nuevamente los contenidos de la historia y jefes, porque ya es hora de un aire nuevo y de desafíos atrapantes. Y bueno, en vez de estar profetizando y echando carreta, mejor pasemos a hablar sobre un tema en el que sí podemos meter mano propia. Como se dijo anteriormente, estos meses van a estar buenísimos, pero a su vez serán demandantes, muy demandantes. Por lo que será crucial darse prisa en conseguir todo lo necesario para que los eventos no los agarren con los calzones abajo. Van a tener que farmear lo más importante, el dinero. Este recurso lo podrán conseguir en cantidad si acumulan y venden electrodomésticos o muebles. Bien es cierto que hay quienes prefieren recomendar vender carne en salazón o carne guisada en los campamentos, pero en lo personal me parece una tarea aburridora y muy prolongada. Así que yo prefiero ir a las ciudades y buscar en los establecimientos que sé que tienen electrodomésticos, como lo son las fábricas, los talleres, las tiendas de electrónica o las universidades. En la mayoría de estos pueden encontrar tornos, pianos, neveras, estufas, motores eléctricos y otros objetos que pueden vender para conseguir una buena cantidad de dinero, en especial si utilizan la mochila de anticuario, que va a duplicar estos objetos al buscarlos. Acumular muchísimo dinero debería ser una de las metas de todos, pues con él vamos a poder ir comprando el resto de cosas que necesitemos, como munición, combustible o recursos para craftear. Y para esta tarea tendrás que establecer tu base en un lugar estratégico para acceder a los campamentos de toda la región en la que te encuentres. Si eres nuevo, recomiendo en Tula, y si eres intermedio o veterano, en Chelyabinsk. El tren será crucial para crear la ruta del comercio. Si necesitas vender electrodomésticos en cantidad,
viajas a todos los campamentos por medio del tren. Si necesitas comprar en cantidad medicamentos para la energía o radiación o cualquier otra cosa, viajas en el tren. Si necesitas farmear experiencia para subir rápido de nivel, viajas en el tren. Actualmente la forma más rápida para escalar los niveles es por medio de las misiones de campamentos. La cacería ya no es una opción. Crear objetos podría ser, pero resulta muy costoso, así que lo único funcional es haciendo misiones, recomendado y verificado por su servidor. Recordemos que cuando hicimos la serie desde cero, la manera en que subí de nivel la cuenta secundaria fue por medio de tareas en asentamientos y no me tardé más de un mes en llegar casi a un nivel alto. Así que recuerden, los campamentos más avanzados estarán dando mucha experiencia, así que yo recomiendo que viajes por los que tengas más cerca, haga las misiones de todos y regresas después en unas 6 u 8 horas para hacerlas de nuevo en toda la región. Así que en síntesis, hagan mucho dinero y compren lo necesario en los campamentos: gasolina, medicamentos, munición y lo que necesiten. Y si llegan a requerir de ayuda en algún aspecto, pues no olviden que pueden escribirnos por Discord y ahí estaremos atentos para poderles ayudar en lo que necesiten. DayR no morirá, este va a continuar atrayendo a más público nuevo, pero sí necesita más contenido que logre amarrar a los jugadores nuevos. Así que bueno, habrá que esperar a ver con qué nos van a salir más adelante.